Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por la invitación a participar en este interesantísimo curso sobre la primavera en el arte. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y voy a empezar la conferencia. Una conferencia donde, sobre todo, voy a intentar plantear un acercamiento al panorama artístico desarrollado en Castilla en los últimos años del siglo XV y primeros años del siglo XVI y, de modo concreto, voy a intentar realizar un acercamiento al imaginario artístico desplegado durante el reinado de Isabel I de Castilla, atendiendo a cuestiones estéticas, atendiendo a cuestiones plásticas, pero también atendiendo a cuestiones políticas y representativas. Y empezaré por el final. El 26 de noviembre de 1504 moría la reina en Medina del Campo. Un momento trascendente, realmente fundamental en el ecosistema del momento, que ha quedado fijado en nuestra memoria colectiva a través de la impresionante pintura de Eduardo Rosales. Una obra plenamente encuadrable en el subjetivismo romántico, una obra plenamente encuadrable en esa visión edulcorada y ejemplar de la pintura de historia, pero más allá de esas consideraciones que se salen un poco del contenido de la conferencia, ciertamente lo que nos interesa remarcar es que el deceso de Isabel cambió el ecosistema político del momento. Generó numerosas consecuencias y, entre otras consecuencias, y manteniendo la costumbre habitual en el momento, supuso la almoneda de todos los bienes de la reina. La almoneda para pagar deudas pendientes y la almoneda para pagar mandas piadosas encargadas. Y para realizar esa almoneda, lo primero que hubo que hacer es un inventario. Un inventario de todos los bienes, de todas las joyas, las ropas y las otras cosas, de todos los bienes que estaban distribuidos en la Cámara Real y estaban distribuidos en las distintas construcciones, particularmente en castillos y en palacios como el Castillo de la Mota o el célebre Alcázar de Segovia. Esos inventarios, hoy conservados en el Archivo General de Simancas de Valladolid, algunos están publicados, otros, los menos, permanecen inéditos, otros requieren una necesaria actualización interpretativa o transcriptiva, pero en general todos los investigadores estamos de acuerdo y coincidimos que son una fuente fundamental para el análisis del periodo. En las distintas páginas del archivo emerge la propiedad de un patrimonio extenso, cuantitativamente importante, cualitativamente muy significativo, pero un patrimonio que ha llegado a nosotros muy aminorado, que ha llegado sensiblemente destruido. En las páginas del archivo emerge un extenso repertorio de tapices, tapices que emparamentaban las salas palatinas, pero que también adornaban edificios religiosos y también adornaban construcciones efímeras de valor representativo. En las páginas de archivo emergen numerosas telas, sedas, terciopelos tan de moda en el momento, brocados, bordados, telas que envolvían el mobiliario y particularmente las costosísimas camas de aparato. Aparecen piezas de mesa de extravagantes formas, piezas que se exhibían en los llamados aparadores de estrados o también se exponían en las llamadas mesas de manteles o mesas de aparato. Un nutridísimo joyero, ropero, biblioteca, pinturas y todo tipo de menudencias destinado al atrecho de las personas y, sobre todo, a facilitar el día a día de la corte. Imágenes de la época, tanto vinculadas a la corte como a otras cortes europeas, ilustran el boato de los banquetes, ilustran la espectacularidad de las actividades lúdicas desarrolladas, donde todos estos objetos que les he enumerado se desplegaban y exhibían. También imágenes de la época ilustran las escenografías efímeras, aquellas donde los reyes, en contadas ocasiones, pero significativas, se exhibían, en ocasiones solemnes como la recepción de embajadores, el patrocinio de libros o las entradas solemnes y triunfales en las ciudades,
Unas entradas donde los miembros de la corte preparaban cadalsos, ornamentaban fachadas de edificios, todo para rodear la imagen de la monarquía de lujo y riqueza. Un lujo que a veces estaba asociado al exotismo. Sabemos, y así nos dicen las crónicas, que la entrada de Fernando el Católico en Toledo, en 1480, un elefante, bastante extraño en la Castilla del momento, formó parte del cortejo. Y según también nos dicen las crónicas, probablemente, cuando Isabel entró la primera vez en Aragón, le acompañó una cebra en el cortejo. Esto es lo que nos dicen las fuentes. Un asno tan grande como una cémila, todo listado de blanco y negro, tal que nunca fue visto otro tal en España. Eran animales exóticos, signo de exquisitez, al alcance de unos pocos y que, por lo tanto, marcaban el hiato, la separación, una meditada separación entre el poder político y la ciudadanía. Un lujo también definido, en sentido estricto, por la riqueza material. La riqueza material de los objetos, donde las piedras preciosas o materiales selectos como el oro o la plata complementaban tanto indumentos como pequeños objetos de uso cotidiano. Una idea claramente recogida en las crónicas de la época que ensalzan, sin lugar a dudas, el carácter ceremonioso, muy ceremonioso de la reina, o que en sentido inverso queda sobreentendido en las recriminaciones de Hernando de Talavera. Recuerden, Hernando de Talavera fue confesor de la reina y el importantísimo primer obispo de Granada. Bien, pues Hernando de Talavera recriminaba contra el lujo en el vestir porque él lo consideraba una falta de decoro moral. Un universo plural, en definitiva, que permite afirmar que Isabel fue una reina magnífica. Magnificente en el sentido aristotélico de la palabra, magnificente como sinónimo de generosidad o de los gastos debidos a un buen gobernante. Magnificente en aras de la representatividad y de la publicitación de la idea monárquica que alcanzó unos niveles sensiblemente altos durante el reinado de los reyes católicos. Y por el contrario, una idea que no queda suficientemente explicitada en uno de los retratos de la reina, en uno de sus retratos más icónicos, el realizado por uno de sus pintores de corte, Juan de Flandes, donde aparece representada de busto, mirada circunspecta, característico velo cofia, joyel con la Cruz de Santiago y una camisa bordada. Un modelo que, como veremos en la conferencia, con la característica afición a la copia y repetición de modelos del momento, fue repetido tanto por el mismo maestro como por otros autores contemporáneos. Y lo que resulta más interesante desde nuestro punto de vista fue mantenido a modo de cita en la biografía visual posterior, no contemporánea, sino posterior, de la gobernante Trastámara. Los ejemplos que ilustran esa praxis son diferentes, pero para ello he elegido probablemente uno de los más alejados en el tiempo. El vinculado a Luis de Madrazo en el siglo XIX para su inacabado proyecto sobre la serie cronológica de los reyes de España. El pintor decimonónico, lógicamente, y como claramente nos enseña la imagen, cambia el encuadre y añade un envoltorio palatino con mesa, cortinajes, a un ambiente de naturaleza más doméstica. Pero, no obstante, el prototipo de Juan de Flandes se extiende tanto a las facciones del rostro como a partes significativas de la indumentaria, particularmente la camisa y el collar jacobeo. Un modelo que consideramos que no refleja en su totalidad los distintos perfiles de la reina, como manifiestan los textos y los documentos contemporáneos que acabo de mencionar, y que en lógica debía figurar en el imaginario artístico de la época, particularmente el creado en el entorno de la corte. Y esa disparidad nos ha llevado, a través del proyecto de investigación Corte y Cortes, a reflexionar nuevamente sobre la narrativa visual de la gobernante Trastámara, buscando nuevos datos de autoría, nuevos datos de comitencia, actualizadas lecturas de programas icónicos y con la necesidad de identificar nominativamente algunos retratos,
Algunos retratos que han perdido su identificación y que hoy también están en el anonimato. Todos esos elementos nos sitúan en el ámbito de la corte. José Manuel Nieto Soria y Nicasio Salvador han trabajado insistentemente y de modo brillante en el nivel de ceremonialización creciente desarrollado bajo la dinastía Trastámara y especialmente con los reyes católicos. Era una corte habitada por intelectuales, laicos o religiosos, intelectuales convertidos en confesores, pero también en asesores artísticos, en asesores de gobierno, en promotores de diseños que ellos patrocinaban o que patrocinaban los propios reyes. Cada vez su nombre tiene un peso más importante en la historiografía artística porque ellos definen lo que venimos llamando la autoría intelectual. ¿En quién pensamos? Pensamos en nombres que todos tenemos en la cabeza y que todos recordamos, como Gómez Manrique, miembro y familiar del célebre autor de las coplas por la muerte de su padre. El linaje Manrique estuvo muy vinculado a la Orden de Santiago y, en concreto, muy vinculado a los maestres de la Orden de Santiago. A Gómez Manrique le corresponde una pequeña obra literaria, Los momos a la mayoría de edad del príncipe don Alfonso. Una pequeña obra literaria que se representó en la corte, donde la infanta Isabel y sus distintas damas se disfrazaron de musas. Se disfrazaron de musas, y nos dice el texto, con unos vistosos trajes de plumas y llevaban en las manos pinturas o divisas de carácter simbólico donde le deseaban nuevas venturas, buenas venturas al príncipe. Es una obra muy interesante porque nos sitúa en la afición a la corte, al teatro, al disfraz, a las dobles lecturas, tanto a las dobles lecturas de las palabras como de los personajes, algo sobre lo que luego volveré. Pensamos también en Alonso de Burgos, obispo de Palencia, obispo también de Cuenca, consejero real, promotor de una de las obras más maravillosas del siglo XV castellano, del Colegio de San Gregorio, que fue un colegio de teología, y, según hemos demostrado en una investigación, participó también en el diseño de otra de las obras claves del momento, como fue la Cartuja de Miraflores. Una figura muy relevante en la época, una figura muy poderosa en la época, una figura que fue promotor de un sepulcro hoy perdido, en cuya tapa figuraba, en escala natural, eso es lo que nos dicen los textos, en escala natural, él mismo dando un sermón, una prédica, a varios miembros de la familia real. Una temática ciertamente llamativa, o por lo menos sorprendente, desde nuestra mirada contemporánea, pero muy interesante, porque está basada en la traslación al lenguaje escultórico de un elemento efímero, momentáneo, transitorio, de un momento relevante en las coordenadas de la época. Pensamos también en el citado Hernando de Talavera, el obispo de Granada, sobre el que luego hablaremos, y desde luego en el poderosísimo Pedro González de Mendoza, quinto hijo del marqués de Santillana, muy próximo a la política regia, con unas notabilísimas inquietudes artísticas, unas inquietudes artísticas que no estaban exentas de un carácter político y propagandístico, como parece ser, y esa es una de las consecuencias a las que hemos llegado, una constante en la época. A la comitencia de este Mendoza corresponde el encargo al entallador Rodrigo Alemán del coro bajo de la Iglesia Primada de Toledo, donde en más de 40 estalos se desplegó un extenso ciclo de la Guerra de Granada. Y lo interesante de este encargo es la representación de un conflicto, pero de un conflicto no mitológico, no histórico, no bíblico, sino estrictamente contemporáneo. Además, un conflicto estrictamente contemporáneo representado en el epicentro, en la parte central de un edificio religioso. Una circunstancia entendible dentro de la consideración de Guerra Santa, dada la contienda, pero también un interesantísimo ejemplo de la narratividad visual de la época, centrada, entre otras cosas, en publicitar
los hechos políticos más relevantes de la época. Y a ese concepto, además, tenemos que añadir otro no menos importante, el carácter verosímil que se otorgó al relato histórico. Un relato verosímil y un carácter verosímil que de modo muy audaz, aunó varios recursos plásticos. ¿A qué me refiero? Pues, en primer lugar, a la inclusión de un lenguaje textual en cada una de las piezas del toro. Inscripciones grabadas en la arquitectura militar identifican cada una de las plazas conquistadas. En la imagen distinguimos los nombres de Vélez o Mojácar, pero les podría poner otros ejemplos y recuperaríamos los nombres de Málaga, de Moclín o Ronda, por ejemplo. La investigadora Dorothy Hein realizó un estudio monográfico del coro y elaboró el interesante esquema que tienen en la imagen. Un esquema donde coloca nombre a cada uno de los sitiales del coro, y al colocar nombre acaba creando una suerte de mapa topográfico de la conquista de Granada, una clara secuencia emocional del espacio que concluye en la parte más importante de la pieza catedralicia, en los aledaños de la silla episcopal, donde, de modo hartamente significativo, están representados los estalos de la conquista de Granada, el momento final de esta conquista del reino nazarí. El lenguaje verosímil también se consigue a través de la representación de la táctica militar empleada, el novedoso fuego artillero, el novedoso fuego de las bombardas que permitió la conquista de fortalezas hasta ese momento inexpugnables. Sus efectos fueron publicitados en relatos y crónicas que funcionaban como los telediarios de la época. Y especialmente célebre fue la toma de Moclín, donde gracias a las centellas de fuego, eso es lo que nos dicen los textos, se desmoronó su torre y, por lo tanto, se pudo apropiar de la fortaleza. Y en la pantalla he querido señalar la similitud entre la imagen cincelada y algunos de los relatos textuales de la época. Relatos como el de Munzer, el viajero Munzer, donde nos dice «y dejaron caer sobre ella una candela y voló la torre», o como el cronista Pulgar, que nos dice «alcanzó una de las centellas el lugar en el que la pólvora estaba y quemóla toda». Quiero insistir y quiero fijarme en la similitud, en la asociación entre esos relatos textuales y la imagen, para ver que la imagen no es una imagen fotográfica en sentido estricto, pero sí refleja un conocimiento bastante directo de la narración de los hechos. El relato histórico también se consigue a través de la representación de la arquitectura militar. En la mayor parte de los casos se representan imágenes tópicas de las ciudades conquistadas, con circuitos amurallados, torreados y torres de refuerzo. Pero en muy pocos casos, por una cuestión de la que luego hablaremos, aparecen imágenes verosímiles de los edificios. Y nuevamente tenemos que acudir al estalo de Granada, donde en el epicentro, en la parte central, tenemos una de las imágenes más antiguas del Palacio de la Alhambra. Y por último, y como idea envolvente de toda esta sillería, en el coro encontramos la publicitación de una monarquía victoriosa a través de la entrada triunfal en las ciudades conquistadas de Isabel y Fernando. En una iconografía heredada de la iconografía de los emperadores romanos, de los llamados adventus imperiales, los reyes aparecen ecuestres, invictos, con trajes de corte, con traje militar, aparecen revestidos de poder con algunas de las regalías más significativas, como el cetro o la corona. Y en el caso de la reina, aparece también rodeado de magnificencia a través de sus indumentos y a través de sus joyas. Un elaborado programa, integrado además en una serie de actividades, sermones, crónicas, representaciones teatrales, imágenes artísticas, destinadas a ensalzar ese conflicto. El coro toledano, en este sentido, no es un unicum en absoluto. Es, y no es poco,
la expresión más acabada de una temática consustancial a la política del Reino de Castilla, una temática visual no elaborada a posteriori por la historiografía artística, sino comprendida por sus contemporáneos y, en ese sentido, pocas palabras o pocas frases tan contundentes como la del viajero contemporáneo Münzer al exclamar: «Ves o contemplas la guerra granatense como si la tuvieras ante los ojos». Y nos hemos querido detener en esta obra emblemática porque nos parece un ejemplo suficientemente elocuente para expresar la disparidad y la complejidad en los relatos visuales del momento, con la mezcla de un ideario religioso y político, la difusión de los hechos vinculados a la gobernanza del reino o incluso la perennización de secuencias efímeras, pero dignas de ser recordadas y dignas de permanecer en la memoria. Y el lugar elegido para ello no fue menos importante. Los estudios de Fernando Villaseñor, Dolores Teijeira o Juan Carlos Ruiz Souza han demostrado el polivalente uso de los coros catedralicios. Allí ocurrían ceremonias eclesiásticas, por supuesto, pero también ceremonias luctuosas, también efemérides reales, también nombramientos de maestres e inclusive algunos coros, como el coro de Toledo, fueron un lugar de celebración de cortes. Eran unos espacios, por tanto, de valor simbólico, de valor significante y, desde luego, el proyecto del cardenal Mendoza tuvo que contar, sin lugar a dudas, con la quiescencia de los reyes. Y esa perspectiva más amplia y más compleja de análisis nos puede ayudar a comprender el contenido plural de otros proyectos de la época, un contenido simple o artificioso, piadoso o político, bíblico o contemporáneo. Todos esos silvanes se tejen en las narrativas visuales del periodo. Unos proyectos que, en connivencia con estos nombres de comitentes o estos autores intelectuales a los que hemos hecho referencia, requirieron de una pléyade de artífices encargados a veces de su diseño creativo y, desde luego, de su ejecución material propiamente dicha. Esos artífices podían tener su propio taller y pertenecer a gremios, pero el valor creciente otorgado a la representatividad como herramienta de poder y memoria requirió la presencia en las cortes, y tanto en la corte regia como en las cortes nobiliarias, de un personal de servicio que lo posibilitara. La lista de oficios vinculado a lo artístico en estas casas es extensa, aunque a veces no siempre se desarrolla los parámetros que a nosotros nos gustaría y a veces para el historiador del arte resulta claramente insuficiente. Por ejemplo, numerosos cargos están vinculados a su apariencia externa. Por ejemplo, el cargo que fundamentalmente controlaba la apariencia y la vestimenta del rey eran los camareros. Pues bien, sabemos que los camareros, a través de las cuentas, contaban con un elenco número de profesionales. Fíjense, compradores de telas, sastres, alfayates, calceteros, sombrereros, zapateros, peleteros, pellejeros, sedelos, sederos. También se necesitaban plateros. Los plateros, en principio, eran oficios circunstanciales, pero luego el valor de la joyería determinó que fueran oficiales adscritos claramente a la Cámara Regia. Ese mismo concepto de representatividad tiene aparejado el cargo de pintor de corte, sobre el que, en sentido contrario, las noticias son sumamente escurridizas, escasas. Apenas aparece una mención nominativa que los identifica. Encontramos datos sueltos sobre su salario, pero no podemos pergeñar una correcta biografía, y muy escasas referencias sobre los encargos realizados. En la Casa de la Reina, la documentación individualiza los nombres como pintores de corte de Antonio Inglés, Felipe Morras, Michel Chitou o Juan de Flandes. Los dos últimos pasan por la consideración como los mejores, los más cualificados pintores de la reina. Ambos coinciden en su procedencia europea porque, como ha resumido Miguel Falomir, la asociación entre retrato y Flandes fue automática entre los siglos XV y XVI. Allí se formaron los principales retratistas de corte y allí acudieron pintores foráneos a perfeccionar su oficio.
Sobre ellos estamos trabajando en su consideración como unas figuras ampliamente relevantes en la política de comunicación simbólica de la época y en su papel en la construcción y en la difusión de un imaginario regio. Pero los resultados, aún en proceso, están siendo francamente desiguales. La investigación sobre Juan de Flandes, recuerden, uno de los principales pintores de la Reina, ha avanzado poco desde la monografía y desde el estudio de Pilar Silva. Seguimos desconociendo su lugar y su fecha de nacimiento. Presuponemos una formación centroeuropea, probablemente en Gante o Brujas. Quizá pudo tener nexos con el taller de Hans Memling. Parece factible una vinculación con la corte de Maximiliano I y sabemos que desde 1496, esta información sí nos la da la Casa de la Reina, se localiza en Castilla, recibiendo sus primeros salarios como pintor real, 20.000 maravedíes. Así estuvo trabajando en la Casa de la Reina hasta la muerte de la Reina. El deceso real, o con el deceso real, cobró su finiquito y terminó viajando a tierras castellanas, a Salamanca y Palencia fundamentalmente, donde acabó su andadura profesional. Precisamente en esas fechas tan tardías y a las mismas corresponden los prácticamente únicos juicios de valor de sus contemporáneos. En esas fechas tan tardías se dice de él que es un pintor, pero un excelente pintor, en claro reconocimiento de su oficio. No hemos avanzado, por tanto, mucho en datos biográficos o en datos formativos de Juan de Flandes. Tampoco hemos avanzado demasiado en su relación con maestros locales como medio de difusión del proceso creativo. Pero, sin embargo, sí se está reformulando el análisis iconográfico de sus obras, particularmente a través del retablo de Isabel, al que me dedicaré en la última parte de la conferencia. Y esa reformulación de su análisis iconográfico permite otorgar una cada vez mayor complejidad icónica y complejidad ideológica a sus obras. La situación es diferente con el otro gran pintor de la Reina, Citeaux, objeto de una exposición reciente en Tallinn y Washington. Citeaux, natural de la capital estona, fue miembro de una importante familia de pintores, pero también de escultores, algo que está adquiriendo cada vez una mayor relevancia. Sabemos que se formó en el taller brujense de Hans Memling y que fue un reputado retratista, pero un retratista que estuvo en varias cortes. Estuvo en España, pero también en Borgoña, en Inglaterra y en Dinamarca. Y toda esa trayectoria, esta itinerancia biográfica, indudablemente es un signo claro de prestigio y de reconocimiento a su calidad. Y en ese sentido, pocos datos tan explícitos como la alabanza que Margarita de Austria le dedicó, que mejor y más cierta y más perfectamente las pintara Michel. Un reconocimiento público de autoría que nos sitúa en el horizonte de 1504, en el periodo de madurez, en el periodo de valoración unánime a su destreza. En dirección contraria, ¿qué es lo que tenemos? El primer apunte conocido sobre su presencia en Castilla estriba en 1492. En 1492 cobra el primer salario de la Reina, 50.000 maravedíes, un salario sensiblemente más alto que el que con posterioridad cobró Juan de Flandes, y un salario sensiblemente alto porque en esas épocas Citeaux era bastante joven. Y esa cantidad, ese salario en sí mismo, ya de entrada lo que señala es una consideración de oficio, un reconocimiento de andadura y con ello una presumible andadura profesional previa en Castilla llena de interrogantes, llena de silencios. Una cuestión relevante en la investigación porque conocer esos primeros pasos de su andadura en Castilla nos permitiría saber las razones que determinaron la elección de Citeaux como uno de los principales pintores de la Reina. Y el camino para empezar a despejar esa duda vino, en cierto modo, de modo indirecto, casual, aunque bueno, las cosas a veces nunca suceden de modo casual, pero vino a través del estudio del retablo de la Capilla de Santiago en la Catedral de Toledo.
Una obra a priori no vinculada a la reina, pero situada en un contexto idóneo. En un contexto idóneo, la Castilla del momento, en Toledo, la ciudad del Tajo, la emblemática ciudad capital del reino de visigodo y, sobre todo, la catedral. Una catedral convertida a finales del siglo XV en una suerte de torre de Babel, con artífices de distinta procedencia, de distintos países y unos comitentes selectos, capaces de apoyar y reconocer la calidad y la habilidad estética. En ese contexto artísticamente maravilloso, se encuadra el encargo en 1488 del retablo de Álvaro de Luna. Una obra excepcional, y verán por qué hago referencia a este retablo, porque se aunan una serie de circunstancias ciertamente notables. En primer lugar, una comitencia selecta, la familia Luna, sí, pero detrás de la familia Luna estaba el poderosísimo linaje Mendoza. Recuerdan, el poderoso Pedro González de Mendoza vuelve a estar en este encargo. Además, en esta obra, tanto el sepulcro como el retablo en el que nos vamos a detallar se ha conservado in situ, algo realmente bastante raro o bastante excepcional, porque muchas obras no se han conservado in situ. Y además, y esto sí que es bastante extraño, en Castilla se han conservado sus protocolos notariales, sus contratos, unos contratos donde se indicaba el nombre de los dos pintores locales adjudicatarios del encargo. Teníamos absolutamente todos los ingredientes para hacer un estudio completo. Y a través de un proyecto de investigación y a través de la colaboración maravillosa del Instituto del Patrimonio Cultural de España, las posibilidades técnicas para hacer un análisis de las imágenes desde una triple perspectiva: visual, física y química. Y el estudio arrojó varias sorpresas. Como era previsible, nos permitió identificar el dibujo de los dos maestros locales. En la pantalla ven que hay un montaje sobre el retablo conservado bien, pues sobre el montaje ven algunas pantallas de colores azul, verde y rojo. Esas pantallas están identificando el trabajo de las tres manos que actúan y que intervienen en el retablo. Como les decía, el estudio técnico y visual de la obra nos permitió identificar la obra y la mano de los dos maestros locales, algo que tiene más trascendencia, pero que aparecían identificados en el contrato. Son las tablas que aparecen significadas con los colores rojo, azul y verde. Pero, sin embargo, la sorpresa vino en la presencia de un tercer maestro del que nada decían los documentos, de un tercer maestro que aparece significado y teñido de rojo en sus tablas, de un maestro que era de excepcional calidad, con un dibujo impecable, con una gradación cromática realmente interesante, con una muy particular preocupación por el paisaje, de un maestro que tenía una calidad apreciable, no solo en el visible, a pesar de la necesaria restauración de la obra, sino en el dibujo subyacente, en las reflectografías. Un maestro que además, como un elemento más interesante, encima proporcionó el modelo a las otras tablas y a los otros maestros locales que a priori eran los que tenían que asumir el encargo. Un maestro con claros débitos del taller de Hans Melling, como les he querido plasmar en esta pantalla al comparar composiciones y prototipos del maestro de Brujas con los modelos realizados en el retablo de Toledo. Unas similitudes que demuestran un conocimiento directo del quehacer del maestro de Brujas, pero no solo un conocimiento directo, sino un conocimiento de sus modelos, un conocimiento de sus prototipos figurativos. El análisis de todos esos elementos nos llevó a su identificación con un joven Citou. A sus primeros años en tierras castellanas, a unas probables cortapisas gremiales que le impedían asumir o firmar contratos y, paralelamente, a un entorno muy enriquecedor, estéticamente hablando, con una comitencia proclive y reconocedora de la calidad. La conexión de los Mendoza
particularmente de Pedro González de Mendoza con la corte regia, hizo el resto: un oficio aprendido, un talento innato, el reconocimiento profesional de una comitencia selecta, la precariedad de retratistas de corte. Siempre se invoca la queja de Fernando el Católico diciendo que le faltaban buenos retratistas, la incorporación al servicio de la reina Isabel durante una década y el desarrollo posterior por otras cortes y por otros lugares. En todos esos lugares realizó retratos, porque aunque hoy sabemos que los pintores de corte tuvieron varias ocupaciones, pues trabajos vinculados a escenografías efímeras, cortesanas, etc., una de sus principales competencias fue la práctica del retrato. La relevancia del retrato en los principios comunicativos de la época ha sido resaltada en diferentes estudios y sabemos que se hicieron muchos retratos. Los aludidos inventarios que les mencionaba al principio de la moneda real y otros documentos conservados en el Alcázar de Segovia computan un buen número de estas piezas. Y en la pantalla les he reproducido algunas de esas entradas incluidas en esta información textual. Por ellas sabemos que los retratos afectan a los reyes, a la familia real, también a linajes extranjeros, con el intercambio claro entre los retratos. Sabemos que tenían diferentes formatos, sabemos que tenían una cualificación heterogénea. Algunos conllevan un cierto tono de familiar. El príncipe, nos dice el texto, cuando niño y con un perrico, mientras que otros exhiben un prototipo institucional, un hombre de armas, dicen los documentos, que dicen que es el rey. En algún caso parecen entidades independientes, pero a veces van asociados y a veces van custodiados en cajas, los lienzos guardados en una casa enjorada. Algunos están asociados a territorios. La duquesa de Bretaña y su territorio, nos dicen, o algunos van acompañados de figuras bíblicas. Es el caso de la tabla con el rey, la reina y Dios Padre. Un planteamiento ciertamente convergente y absolutamente heterogéneo, que sin embargo nos plantea otros interrogantes. Todas esas obras están descontextualizadas. Ninguna está en su emplazamiento primigenio y además, y eso es otro de los elementos más importantes, nos resulta muy complicado encajar esas descripciones con piezas conservadas. Muchos de los retratos han desaparecido y otros han sufrido lo que algunos autores han llamado la amnesia del tiempo y hoy han perdido su identidad nominativa. Y esta situación afecta también a los pintores de la reina, con tablas que se atribuyen indistintamente a Juan de Flandes o a Citeaux, sin que los críticos o los investigadores nos pongamos de acuerdo. Unas tablas que además también van cambiando su adjudicación, como apreciamos en algunos de los ejemplos de la pantalla que les he señalado. No tenemos dudas en la identificación de la reina Isabel en el retrato de Juan de Flandes, pero no podemos decir lo mismo con las otras imágenes conservadas. El retrato de Viena directamente se ha considerado tanto una obra de Rosa Tudor o de Catalina de Aragón. El retrato del Museo de Thyssen, del Museo Thyssen, algunos lo consideran un retrato de Catalina, pero directamente ahora la cartela pone un retrato de una infanta. Incluso hay en algunos casos donde su nombre coincide directamente con la descripción del cuadro. Es el caso de la pequeña pieza del Museo de Detroit llamada significativamente Retrato del hombre con boina roja, claramente describiendo y haciendo referencia a lo que vemos en la imagen. Es evidente por todo esto que les he comentado la necesidad de análisis técnicos que individualicen la factura, la autoría de estos maestros. Es evidente también la necesidad de nuevas revisiones interpretativas que profundicen en la identidad de los retratados. Algunas se están produciendo y están arrojando sugerentes resultados. En esta línea investigadora se encuadran los recientes trabajos de Carmen Vega dentro del proyecto de investigación. Carmen Vega, que en un reciente seminario lanzaba la hipótesis de considerar la obra del hombre joven con sombrero rojo como un retrato del príncipe Juan,
del malogrado hijo de los reyes católicos, del único heredero. Y su hipótesis resulta ciertamente interesante porque apenas nos han quedado testigos visuales del príncipe, que en su calidad de heredero de la corona tuvo que tener su propio repertorio visual. Además, como hemos indicado antes, al principio, sabemos que los pintores de corte creaban prototipos que luego se repetían con una mayor o menor variatio. Y quizá podemos tener un testimonio de ello. Se encuentra en una tapicería encargada en Flandes por la princesa Juana, una tapicería muy interesante conservada en el monasterio del Escorial, donde las escenas religiosas se mezclan con lo que se viene considerando alegorías del doble matrimonio principesco, del matrimonio de los príncipes Juan y Juana, respectivamente, con Margarita de Austria y Felipe el Hermoso. Nos preguntamos a través de y a raíz de la identificación de Carmen Vega si este tapiz solo presenta meras alegorías, porque en el supuesto encuentro del príncipe Juan con su futura esposa Margarita de Austria, él exhibe un retrato de pequeño formato con sensibles concomitancias con la obra de Citeaux, una obra de Citeaux, y fíjense en la imagen, que es de muy pequeñas dimensiones, apenas 16 centímetros por 14. ¿Está reproduciendo el tapiz uno de los prototipos creados del heredero? No podemos afirmarlo con rotundidad, pero parece una interesante línea para seguir trabajando. En una similar dirección está la investigación actual de Carmen García Frías, conservadora de Patrimonio Nacional, sobre los retratos de Isabel en una perspectiva diacrónica, con la incorporación de ejemplos numismáticos como posibles modelos y la reflexión sobre nuevas atribuciones identificativas. Nos faltan membranas nuevamente para ser categóricos en las atribuciones, pero sí parece haber una coincidencia en el concepto que transmiten. Una monarca majestuosa en gestos, majestuosa en vestimenta y majestuosa en atrecho, en el atrecho de piezas suntuarias, en consonancia con el riquísimo joyero que tuvo Isabel y que tenemos documentado en las fuentes de archivo. Una circunstancia que vuelve a aparecer en obras más conocidas como la Virgen de los Reyes Católicos, propiedad del Museo del Prado, o la Virgen de la Misericordia, propiedad del Monasterio de las Huelgas. Ambas obras corresponden a maestros locales, probablemente a pintores de casas nobiliarias, no lo sabemos exactamente, y ambas representan a una reina piadosa, pero una reina vestida con lujo y llamativas joyas de aparato. En concreto, la reina del Prado lleva el característico collar de hombros descrito en los documentos. Y por ello ambas obras reflejan un prototipo icónico de poder regio que obligatoriamente tuvo que crearse en el mundo de la corte para poder reproducirse con variatio en los espacios representativos del reino. Indagar sobre estas conexiones, profundizar en estas asociaciones, identificar nominativamente algunos de los retratos conservados y ampliar el repertorio icónico vinculado a la corte regia debe contribuir y contribuirá decisivamente a comprender la narrativa de la época. Una narrativa que, como parte segunda de la conferencia, vamos a centrar en el análisis de una pieza concreta, el llamado retablo o políptico de Isabel. La primera mención de esta obra, del llamado retablo político de Isabel, corresponde a la citada almoneda de los bienes de la reina, donde se menciona un conjunto de casi 50 tablas de tema fundamentalmente cristológico, tablas fechadas en los últimos años del siglo XV y primeros años del XVI. Unas tablas que la crítica historiográfica, de modo generalizado, pero ciertamente con poca base documental, tenemos muy pocas certezas documentales, ha atribuido mayoritariamente a sus principales pintores de corte, es decir, a Juan de Flandes o Citeaux. La almoneda real dio como resultado la diseminación de este conjunto. Algunas tablas se vendieron a nobles,
otras a su nuera Margarita de Austria, que era una espectacular coleccionista artística. Otras tablas se perdieron y otras acabaron retornando a la colección real. La documentación es imprecisa en algunos aspectos, pero nos aporta algunos datos interesantes sobre los que me gustaría reflexionar. En primer lugar, menciona la conservación aislada e independiente de cada tabla. También habla de y menciona su custodia en un armario. Indica o enuncia, mejor dicho, cada uno de los temas de las tablas, de modo muy sintético, pero a veces muy significativo, como tendremos ocasión de ver en la parte final de la conferencia. Y, por último, incide claramente en que son tablas todas iguales y de pequeña escala. Aquí aparece, les he señalado la escala en la pantalla, 21 centímetros por 15 centímetros, una escala reducida, fácilmente manejable, comparable a la de las estampas devocionales o inclusive a libros de oración. Y para ello se lo he comparado con el breviario de Isabel, conservado en la British Library, que, fíjense, tiene unas dimensiones muy parecidas de tamaño. Estas pequeñas dimensiones del libro nos indican claramente su uso como libro personal de rezo. Y nos interesa incidir en ese punto porque tanto las tablas devocionales como el libro propiamente dicho coinciden en el desarrollo de una misma praxis devocional, la práctica de la devotio moderna. La devotio moderna, como ya saben, se desarrolló en los siglos bajomedievales y en la época moderna, y fue un movimiento religioso que defendía la oración íntima, la oración piadosa del laico. A través de la lectura de textos y a través de la contemplación de imágenes, el devoto se sumergía empáticamente, afectivamente en el hecho religioso y participaba activamente del mismo. Para ilustrar o visibilizar un poco cómo funcionaba esta forma devocional, les he elegido un par de ejemplos. El primero es una pintura del ya citado Hans Memling, una pintura llamada Escenas de la Pasión. El título da lugar a pocas dudas. Ciertamente lo que vemos es un relato narrativo en microescenas de ciclo pasionista. De hecho, fíjense, y solo les he señalado algunas de las pocas, pero vemos la entrada en Jerusalén, la última cena, la flagelación, camino del Calvario, pero podríamos seguir como con la crucifixión, el entierro, el Noli me tangere, una multiplicación de escenas ciertamente llamativo, dadas las dimensiones no demasiado grandes de acuerdo de la obra. Y con ser particular ese carácter multisecuencial, lo más llamativo es la presencia en los ángulos inferiores de un hombre y una mujer que repiten gestos, manos juntas y pose genuflesa. Son los comitentes convertidos en fieles partícipes de los hechos religiosos que ven y sienten en primera persona la pasión de Cristo. Es lo que algunos autores de modo muy elocuente han llamado un ejercicio de peregrinación espiritual. Un ejercicio de peregrinación espiritual capaz de obtener indulgencias equiparables a las conseguidas en los viajes físicos a Tierra Santa. El segundo ejemplo mezcla texto e imagen a través de una de las devociones más populares del momento, la lectura de las horas. La práctica de las horas se realizaba a través de libros de rezo de pequeño formato, fácilmente manejables, como ilustra, creo que claramente, la imagen de la pantalla. Eran libros de devoción, pero también eran lujosas pertenencias donde el comitente frecuentemente se retrataba. Y como ejemplo he elegido el famosísimo libro de María de Borgoña, con una de su todavía más célebre miniatura, una miniatura muy célebre tanto por su calidad estética como por el juego visual que plantea. Una particularidad que he intentado reflejar en esta pantalla mediante la duplicación de la imagen y su manipulación cromática. A la izquierda, a modo de marginalia monumental,
en una escena que ciertamente transmite reposo y serenidad, María de Borgoña, lujosamente vestida, rodeada de objetos refinados y cultos, aparece enfrascada en la lectura de su libro de oración. Una escena plausible en un hogar doméstico de la época de un cierto nivel adquisitivo. En la siguiente imagen cambiamos de registro. La ventana abierta al fondo nos permite el acceso a sus pensamientos, al resultado de su oración íntima y mental, donde María, arrodillada y vestida de modo similar, reza directamente ante la Virgen, sin ningún tipo de intermediarios. Una miniatura única que condensa dos espacios y dos tiempos, el real y el mental, incardinados bajo la práctica de la devotio moderna. Una similar praxis afecta a las tablicas de devoción de la reina, pero además en este caso añadimos una coordenada nueva, una coordenada que todavía es una cuestión todavía sin cerrar, su modo perceptivo. El documento cita su custodia en un armario, tablicas iguales guardadas en un armario. Una mención que a priori nos sitúa en una realidad muy propia, muy característica del siglo XV y también de la centuria siguiente, la contemplación pautada de los objetos, la visión limitada en el tiempo y en el espacio, porque solo bajo estos parámetros cronotemporales se conseguía la intensidad, la sorpresa y la emoción buscada. Algo parecido a los principios vigentes en las actuales campañas de publicidad. Cuando una campaña de publicidad se prolonga en exceso en el tiempo, pierde su efecto, pierde su sorpresa, pierde su intimidación. Algo parecido ocurría, con efectos diferentes, con esta visión pautada de los objetos devocionales. Y para ello, antes de centrarnos en esta obra del Tesoro Real, me parecía interesante insistir en cómo este sistema perceptivo, paulatino, cambiante y camaleónico afectaba a otros objetos devocionales de la época. Objetos devocionales como los retablos que podían tener alas de apertura o de cierre y por lo tanto podían tener distintos modos contemplativos. Lo vemos en algunas miniaturas que reflejan escenas domésticas de la época, como esta escena de la Anunciación, con una escena de un dormitorio, con este retablo doméstico, con unas alas entreabiertas, pero también retablos conservados, tanto los de formato monumental como los de carácter doméstico, nos hablan de esos diferentes modos perceptivos. Ese modo de visión cambiante, también afectaba a las tablas devocionales. Tablas devocionales que, como nuevamente vemos en miniaturas de la época, empleadas como una especie de lupa arqueológica de la mirada, pues bien, en estas miniaturas de la época vemos como las tablas devocionales podían o no colgarse en las paredes, colgarse y cambiar también su modo perceptivo. Algunos pequeños trípticos incluso conservan en la parte superior de su enmarque esas argollas de apoyo. A ese panorama podemos incorporar también piezas de mobiliario convertidas en puntuales atriles de objetos devocionales. Las miniaturas de evangelistas representados normalmente en su consideración de escribanos, de autores de los evangelios, se representan normalmente en escritorios ornados habitualmente con imágenes que podían ser cambiantes. Las imágenes también podían ir unidas a libros, y al ir unidas a libros compartían con estos su apertura o su cierre y, por lo tanto, su visión o su ocultación. De esta casuística o a esta casuística también podemos incorporar a los retratos. Los retratos podían estar expuestos de modo permanente,
Podían estar decorados en el verso, pero la imagen que les he proyectado nos refleja un retrato que está decorado en su verso y en su reverso, y además que tenía su correspondiente bolsa de cierre. Algunos tenían lujosas bolsas de cierre o algunos, como hemos mencionado antes, en los inventarios reales se guardaban en cajas. Es decir, los retratos, igual que las imágenes devocionales, no siempre estaban expuestos y no siempre eran visibles. La casuística, por lo tanto, es múltiple y variada, y desde luego la colocación de las tablas sueltas en un armario y su contemplación pautada forma parte de la praxis del momento. No coincidimos, por tanto, con aquellos investigadores que consideran que las pinturas forman parte de un retablo mayor, inconcluso, a falta de una masonería unificadora. Su configuración en una única pieza, a modo de este esquema un poco burdo que he intentado elaborar en esta pantalla, alejaría claramente la vista ocular de las escenas. Exigiría especialmente en los niveles superiores una mirada de lupa al quedar fuera del cono visual, una circunstancia que en absoluto encaja con los parámetros de la devotio moderna y su requerida introspección que busca la conexión directa, la cercanía del pensamiento del fiel con las imágenes pintadas. Coincidimos plenamente con su visión pautada por las razones esgrimidas. No obstante, llama la atención su número, cerca de 50, un número difícil de manejar en una visión exclusivamente individual de cada tabla, según las necesidades de la reina y según la reina la requiriese en su cámara o en sus jornadas de viajeras. Podría ocurrir esta visión individual con ciertas imágenes, pero con otras quizá vemos más posible una asociación por ciclos o en base a ciertas afinidades temáticas. Una circunstancia sobre la que estamos trabajando y que requeriría, desde nuestro punto de vista, algún tipo de soporte o mobiliario específico. Y en ese sentido estamos revisando nuevamente la documentación de archivo y hemos encontrado curiosas piezas de mobiliario. Una de ellas, un curioso atril expositor con encasamento para imágenes que podría encajar con esta idea de asociaciones temáticas. No lo sabemos con certeza, sencillamente constituye una de las posibles vías de análisis en las que estamos trabajando. Desde luego, un camino necesario y que nos gustaría acometer sería la necesidad de estudios técnicos, específicamente de estudios de las traseras de estas piezas, estudios que nos permitieran ver si existen restos de algún elemento de sujeción, de alguna argolla, de algún herraje, de algún elemento que nos permitiera calibrar o llegar y poder fijar unas hipótesis más contundentes. El casi medio centenar de pinturas coincide en su temática religiosa, al ofrecer, como les decía antes, un ciclo cristológico amplio, con escenas de infancia, vida pública, temas pasionista y de gloria, con algunas específicas de dimensión mariana. En general, en estas tablicas dominan las historias. Historias definidas en el sentido que el italiano Alberti defendía en su Tratado de la Pintura, historias como composiciones narrativas donde ocurre una acción y aparecen además distintos personajes. Unas narraciones de pequeño tamaño, dadas las dimensiones pequeñas de las piezas. Todo es pequeño. Recuerden el pequeño tamaño de las piezas. Encima son historias donde hay varias figuras. Todo eso obliga a ese acercamiento, a esa visión cercana de la que les hablaba antes. Unas historias que son afines a la tradición icónica cristiana y que han merecido estudios monográficos fundamentales con los indispensables trabajos de Chiyo Ishikawa y Pilar Silva. A esos estudios taxonómicos se están añadiendo renovados trabajos iconográficos que, desde la perspectiva de la antropología cultural, plantean nuevas reflexiones basadas no solo en la identificación temática de las obras, sino en cuestiones referidas al porqué y el cómo de las mismas. Elementos que percibimos en el retablo de Isabel y en su complejidad
no solo estética, sino también ideológica, como les decía antes. Una complejidad que apunta a la existencia de una autoritas intelectual, en el diseño integrador de la obra. Una autoritas donde deberíamos colocar los nombres de esa élite de intelectuales que les mencionaba al principio. Ishikawa ya mencionó la intervención de Hernando de Talavera, el primer obispo de Granada, pero no sería extraño colocar también dentro de esta autoritas intelectual nombres como Alonso de Burgos o nombres como Pedro González de Mendoza. Una casuística muy interesante y necesaria, ya que esas tablicas, además de promover una lectura devocional, incorporan otra lectura en clave política mediante la personalización de las secuencias evangélicas y la introducción del tiempo presente, el tiempo de la reina, en el discurso evangélico. Recuerden que ya veíamos eso, la narración de la sillería de Toledo. De tal modo que, quizá un poco excesivo, pero en esa línea estamos trabajando, podríamos considerar el conjunto como una suerte de biografía visual de la monarca, donde lo religioso se mezcla con lo personal, con acontecimientos familiares que marcaron su vida, fundamentalmente vivir la muerte de algunos de sus hijos y sus descendientes, y esta parte personal con la biografía política, con las ideas nodulares de su reinado como la expansión marítima, la conquista nazarí o la cristianización del reino. Y a esos aspectos, precisamente, vamos a dedicar los siguientes minutos de la conferencia, cambiando la tradicional división iconográfica por otra de carácter más transversal que hemos denominado devoción y género, conquista y predicación y poder y territorio. Recientes estudios desde la perspectiva de género explican las selecciones icónicas de figuras principescas como una visual demostración de identidad o bajo la perspectiva de la maternidad femenina. Ambas consideraciones parecen incidir y coincidir en el retablo de Isabel. En los episodios dedicados a la vida pública de Cristo, 3 se dedican a encuentros con mujeres arrepentidas: la Magdalena, la cananea y la samaritana. Las composiciones, siguiendo en este sentido el relato evangélico, se focalizan en el diálogo directo entre Cristo y la mujer arrepentida, con un trasfondo penitencial particularmente advertible en la pose tumbada, postrada en suelo, con los cabellos despeinados de la Magdalena. Una insistencia entendible no solo como mera cita reiterativa, sino en los parámetros de la persuasión del lenguaje retórico. Las reiteradas figuras bíblicas femeninas se ofrecen como modelos de conducta del quehacer regio, un pensamiento coincidente con los libros de su biblioteca. En la Biblioteca Real se conservan varios ejemplares de la Vita Christi del Cartujano y su elogio penitencial de la figura de la Magdalena. En este sentido, resulta muy significativo comprobar que en el inventario de la almoneda de Toro, recuerden que les decía que teníamos identificados cada una de las tablas, aparece la tabla que tendría que llamarse Cristo en casa de Simón, ha mutado su nombre por el nombre de la penitencia de la Magdalena, incidiendo en este carácter de arrepentimiento del que les hablaba. El citado documento de archivo también identifica una de las tablas más particulares del conjunto, la pintura titulada «Como apareció Cristo a Nuestra Señora sola en la mañana», un tema muy poco empleado en el abecedario visual que se centra en el encuentro entre Cristo resucitado y su madre en la soledad de su alcoba. Nuevamente, la tabla se articula en torno a un diálogo. En el diálogo de 2 personajes a través de los gestos oratorios de su hijo y la mano en el pecho de María, en señal de aquiescencia, en señal de recepción del mensaje. Pero el escenario solemne. El paisaje natural y el paisaje de la cananea o la samaritana
se ha trocado en un interior palatino, con cama de aparato, con cielo, goteras y adorno de pedrería, tan habitual en las descripciones de los libros de la reina y tan habitual en las descripciones de los documentos del Archivo General de Simancas. La individualización del espacio procede además del frontón ornamentado con el escudo cuartelado de Castilla y Aragón, del escudo sostenido por las alas esplañadas del águila tenante. Una figura heráldica empleada para identificar, pero también para sustituir la presencia de la reina, que encontramos repetido en numerosos formatos y en numerosos tamaños, desde la pequeña escala de la tabla miniada al formato monumental, ciertamente colosal, de interiores arquitectónicos, y para ello les he traído el interior arquitectónico del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, frustrado panteón de los monarcas. Precisamente la escala colosal de estos escudos cincelados en este cenobio nos permite acercar con una mirada microscópica a la tabla devocional para reconocer cada uno de los componentes de este signo heráldico. El cuartelado de Castilla y Aragón, y en el caso de la tabla pictórica, en el ápice aparece la granada, lo cual nos indica su ejecución posterior a la fecha de 1492. En la parte superior aparece el timbre de la corona, un timbre fijado ya en las armerías regias desde Juan II de Castilla, y desde luego aparece la cabeza del águila tenante. Cambia la escala, pero no su valor semántico. En la época estaban perfectamente identificados y asumidos estos códigos, aunque nosotros necesitamos una mirada de lupa para realmente poder identificarlos. El armorial, pues, define la cámara de la Virgen María, o quizá podríamos decir la cámara de la reina, ya es que se produce una interesante ósmosis figurativa entre ambas, ya que ambas comparten el mismo dolor. María, la muerte de su hijo, y en el caso de la gobernante Trastámara, el fallecimiento del príncipe Juan. Una metáfora visual ciertamente extraña y nuevamente extraña desde nuestra óptica contemporánea, pero habitual en el periodo, donde textos, representaciones o imágenes gustaron de acudir a estas invenciones visuales. Y les he traído dos ejemplos al respecto. El primero corresponde a las justas celebradas en Valladolid en 1428, donde Juan II se disfrazó de Dios Padre, así nos lo dicen los textos. Y el segundo corresponde a textos diversos de las crónicas de Bernaldez o Pulgar, donde establecen sensibles y claros juegos metafóricos entre la Virgen María como madre desgarrada por la pérdida de su hijo y la reina, atravesada por las heridas causadas por la pérdida de varios de sus descendientes. La corte y la espectacularidad religiosa estaban, pues, acostumbradas a estas interjecciones fronterizas, unas interjecciones fronterizas que la pintura o la práctica visual no inventa, sencillamente lo que hace es corroborar y fijar en nuestra memoria. Una circunstancia parecida ocurre en la escena evangélica de la multiplicación de los panes y los peces, donde los reyes Isabel y Fernando comparten escenario y relato con los otros protagonistas del relato evangélico. En este caso, no es una escena infrecuente, al contrario, es una escena muy común del repertorio icónico. Desde las primeras obras del arte cristiano aparece esta escena en el ciclo de vida público destinado a reforzar el carácter milagroso y el carácter taumatúrgico de Cristo. La particularidad de esta escena no está en el tema en sí mismo, sino en el modo de su representación. La escena milagrosa, la escena de la multiplicación de los panes y los peces, prioritaria en muchas otras narraciones, y como ejemplo comparativo les he traído este mosaico de San Apolinar de Rávena, fíjense, del siglo VI. Como les decía, el relato milagroso taumatúrgico propiamente dicho, en la escena ocupa un lugar reducido, ya que la tablica de la reina se ha convertido,
básicamente en una secuencia de predicación multitudinaria. Una secuencia de predicación donde Cristo, subido a un atril portátil, lleva o tiene gestos de edición en las manos. La escena bíblica, por tanto, se plantea en términos de estricta contemporaneidad. Las órdenes mendicantes desde la Baja Edad Media favorecieron y desarrollaron las llamadas ars predicandi, con el sermón comunal, con el sermón mayoritario, como un elemento fundamental para la enseñanza de la doctrina. Fueron célebres los sermones de personas o de santos como Vicente Ferrer, Bernardino de Siena, de sermones donde la palabra se mezclaba con la música, con imágenes, con gestos mnemotécnicos, sermones que se publicitaban, sermones que se escribían y sermones que se representaban en imágenes. De hecho, acabó casi codificándose prácticamente un subgénero pictórico dedicado al tema de la predicación, con imágenes tan ilustrativas como estas que les planteo. Una, fíjese, está también en el Museo del Prado, la propia de Pedro de Berruguete, pero les he puesto también una muy interesante de un maestro anónimo. Fíjense cómo ambas imágenes coinciden en su escenografía efímera, en un entorno urbano o casi urbano, en el uso de un atril portátil, en los gestos de edición de las manos y en el caso de la obra anónima, la edición y los gestos de oratoria de las manos se acompañan de imágenes. No tenemos ninguna duda en relacionar la imagen apocalíptica que porta el santo con el tema de su discurso, aunque ciertamente no somos capaces de leer, de escuchar ese discurso, pero interpretamos que, lógicamente, el discurso versaría sobre la misma imagen que el tema. Las similitudes compositivas entre estas escenas y la tablica de Isabel resultan ciertamente evidentes, ya que estas pláticas no eran ajenas al universo de Isabel. Según ha estudiado recientemente Felipe Pereda, después de la conquista del Reino de Granada, la preocupación fue la catequización y la organización de la diócesis. Para ello, Hernando de Talavera, recuerden, el confesor, el primer obispo de Granada, sabemos que organizó sermones masivos en las Alpujarras granadinas, organizó representaciones para teatrales dogmáticas, levantó atriles, clamó a las multitudes, encargó y exhibió numerosas imágenes de valor catequético. Sabemos que impulsó la imprenta en Granada para precisamente crear imágenes devocionales. Y sabemos que la reina participó activamente de estas ocupaciones. La correspondencia mantenida entre ambos manifiesta que la reina estaba al tanto de estos actos, y no solo eso, sino que colaboró activamente con la compra y cesión de útiles litúrgicos y de imágenes destinados a las iglesias y a las ciudades recién conquistadas. Ciertamente, importante fue la conquista del reino nazarí, pero la organización de la diócesis y la catequización posterior fue un eje nodular de su ideario político. Resulta, por tanto, plausible imaginar unos fotogramas parecidos en las ciudades del Reino de Granada y en la propia ciudad del Darro, por lo que no nos resulta extraño la lectura y la transformación icónica de esta tabla, y tampoco nos resulta extraño, y nuevamente acudo al documento textual donde, al definir su temática, nos dice: cuando hartó a los 5.000, y resalto esta palabra, cuando hartó a los 5.000 y predicaba, incidiendo en ese carácter. Y este elemento nos lleva al último apartado que quería significar: poder y territorio. Un binomio que procede, de un concepto ampliamente desarrollado en la teoría política del momento, la identificación del rey con su reino, léase país o territorio. Unos elementos que vuelven a coincidir en las tablicas de Isabel, donde las historias bíblicas en muchas ocasiones acontecen en escenarios tópicos,
pero en algunas, en pocas, pero ciertamente relevantes, evocan escenarios del reino. Y varios trabajos ya han apuntado o están apuntando en esa dirección. Fernando Marías y Felipe Pereda asociaron la arquitectura claustral de los improperios con el llamado Cuarto de la Reina de la Catedral de Toledo, uno de sus espacios residenciales en el concepto de corte itinerante de la corte y de la época. Juan Carlos Ruiz Souza estaba trabajando en las similitudes del paisaje rocoso y macizas torres cuadrangulares desplegadas en las escenas pasionistas con el paisaje monumental del reino granadino. Ichillo Ishikawa asoció y vio los nexos entre el circuito amurallado de la entrada en Jerusalén con el perímetro de la ciudad de Ávila, una urbe muy importante en los primeros años del reinado. Una sugerencia aún más probable al cotejar cómo la iconografía de tema bíblico se reviste de la parafernalia de las entradas reales, de esas entradas reales que les mencionaba al principio, de esas entradas reales protagonizadas en la época por los reyes católicos, porque ciertamente los reyes católicos cuantificaron y ampliaron el número de estas entradas. Unas entradas que historiadores como Fernández de Córdoba califican como viajes políticos de facto, ya que proclamaban la unión de facto del rey con su reino, la unión del rey con sus ciudades más representativas. Unas entradas convertidas en espectáculos multisensoriales, donde el ruido de los instrumentos de recepción se mezclaba con el olor provocado por las sustancias aromáticas esparcidas por todo el camino, o la vistosidad de los ricos indumentos que llevaban los protagonistas, o de los palios protectores, o de los tejidos que cubrían el suelo. Encontramos prácticamente la totalidad de esos elementos en la pintura de Juan de Flandes, con el añadido de su particular enfoque, ya que sustituye el momento solemne de atravesar la muralla en la ciudad, un momento solemne muy usual en las representaciones del tema, por otro, no menos solemne, pero muy empleado en la época del primer recibimiento de los monarcas en el entorno de la ciudad, el primer recibimiento fuera de sus muros, con una perfecta graduación medida en espacios, con una perfecta graduación jerárquica del cortejo de bienvenida. A la cabeza se situaba la máxima dignidad y, en este caso, por una clara inversión de protagonistas, parece que es el mismo Fernando quien recibe a Cristo. La asociación de estos fondos arquitectónicos con el paisaje monumental de la época, como he dicho, no fue una generalizada, tampoco una constante, pero ocurre en algunas tablas y nos parece muy significativo que ocurra. Codifica lo que recientemente se viene denominando como el retrato arquitectónico. Un retrato arquitectónico muy relacionado con el principio de verosimilitud al que antes me refería. Verosimilitud en los retratos, verosimilitud en las escenografías y verosimilitud también en los paisajes. Una información que, no obstante, debe apoyarse en indicios y, afortunadamente, y en este caso, sí contamos con algunos indicios. El primer indicio corresponde nuevamente a esos documentos de archivo. En el Tesoro Real tenemos la cita de imágenes y dibujos vinculados a territorios, a vistas de ciudades o incluso edificios. Les he reproducido algunas de esas citas documentales donde se nos habla de una pintura de la tierra de Sepúlveda, o un papel con la pintura de Nápoles, o una pintura del Reino de Granada y otras dos de Málaga, y así un largo, bueno, no demasiado largo, pero un interesante etcétera. A esas cintas documentales añadimos una cita ciertamente excepcional, el encargo de la reina a unos pintores, tras la conquista de Málaga, inmediatamente después de la conquista de Málaga, de una vista de la ciudad. Y el documento no deja ningún lugar a dudas, porque se paga a unos pintores de Guadalupe por los días pasados en el Real, me parece preciosa la frase,
Pintando a Málaga. Y como último vestigio de estos retratos arquitectónicos, tenemos el uso de esas vistas, el uso de esos territorios, no como entes autónomos, sino como fondo de composiciones narrativas bien históricas, lo veíamos en la sillería del coro toledano, o bien religiosas, como veíamos en la entrada en Jerusalén. Tenemos indicios documentales prácticamente de todas las fases. Bueno, nos falta una fase intermedia, la de los dibujos de ciudades propiamente dichos. Dibujos que sabemos existieron, como demuestra el encargo real, como demuestran los inventarios reales y como demuestra su inclusión en estas pinturas narrativas. Pero nos faltan esos dibujos propiamente dichos. Unos dibujos ovistas que imaginamos como una suerte de skyline de las urbes representadas, un skyline de ciudades representadas a través de sus edificios más simbólicos o más representativos. Y para ello, como elemento de comparación, les he traído estas imágenes contemporáneas. Ninguno ha dudado en la identificación de Londres, Barcelona y Madrid. No aparece una representación urbana de estas ciudades, sino una representación a través de sus edificios, del perímetro de sus edificios más significativos. Algo parecido es como debieron ser estas vistas de ciudades. No sabemos si los pintores de corte eran hábiles en la creación de estos prototipos arquitectónicos. El encargo de la reina es a un pintor fuera del círculo real y no tenemos más datos al respecto. Lo que sí podemos saber es que estos pintores de corte usaron estos modelos y los repitieron en varias de sus obras. Una circunstancia que nos lleva a cerrar esta conferencia con la mención a dos nuevas obras de Juan de Flandes, planteadas en este caso en el momento primero y último de su carrera y planteados no tanto en una esfera privada, sino en una esfera pública, con lo cual cambiaba su visión perceptiva, pero se mantenía su narración. La primera corresponde al retablo mayor de la Catedral de Palencia. Recuerden que muerta la reina, Juan de Flandes cobró su finiquito, dejó la corte y acudió a tierras castellanas. En Palencia recibió el encargo de realizar el retablo mayor de la catedral. Hoy se conserva mayormente in situ. Sin embargo, la sustitución en fechas posteriores de su sagrario determinó el movimiento de su tabla central, que hoy forma parte de la colección del Museo del Prado. Es la célebre crucifixión. Una crucifixión ciertamente canónica, con todos los personajes del relato bíblico. Pero también esta crucifixión, como demostró Juan Carlos Ruiz Souza, encierra una particularidad. La habitual evocación de la ciudad de Jerusalén dispuesta al fondo de la narración se ha sustituido por una de las imágenes más antiguas de la Alhambra de Granada, una imagen veraz, tomada desde un punto de vista que el citado investigador pudo localizar. Una asociación que nace de la identificación de Granada como una nueva Jerusalén, proclamada en textos de la época y proclamada en textos tan interesantes y tan significativos como el oficio de la toma de Granada. Pero con ser muy interesante y muy sugerente esa asociación conceptual, la imagen encierra una maravillosa realidad arqueológica del conjunto nazarí, al plantear la fisonomía del mismo antes de las modificaciones introducidas por Carlos V con la construcción de su palacio aledaño. No sabemos cómo circulaban estos diseños de ciudades, pero, lógicamente, Juan de Flandes, en su condición primera de pintor real, pudo tener acceso a estos diseños que debió llevarse consigo al abandonar la corte. Un relato que mezcla nuevamente tiempos dispares, el bíblico y el actual. También mezcla tiempos dispares la tabla del nacimiento de San Juan, resto de un retablo atomizado encargado por Isabel para la Cartuja de Miraflores, panteón fúnebre de Juan II. Constituye una de las primeras obras de Juan de Flandes que Juan de Flandes realizó en Castilla y lo sabemos porque tenemos documentada la misma en el libro Becerro de la Cartuja.
El retablo se acomoda en lo formal y en lo temático a los cánones fijados. La historia de San Juan, mediante sus hechos biográficos, en clara sintonía con una de las devociones más asentadas de la reina y en claro homenaje a su padre del mismo nombre. Pero, como demostraron los estudios de Rhonda Cassel, también tiene su propia particularidad, especialmente la escena del nacimiento. Nuevamente el escenario es magnífico, con la presencia de objetos muy valorados en el ecosistema de la época, camas de doseles, espejos reflectantes o valiosísimos relojes mecánicos, pero sobre todo llama la atención el rostro de una matrona, clara mímesis del retrato de Isabel, en una suerte de metáfora icónica del alumbramiento del príncipe Juan en su condición de heredero. Estas narraciones vinculadas a hechos vitales determinantes en la continuidad del linaje regio no tenían cabida en los prototipos rígidos del retrato de la corte, pero sí en el disfraz del guiño hagiográfico, en el disfraz de la corte que recuerden, donde la princesa o la infanta Isabel se disfrazaba de musa para declarar buenas venturas al príncipe. Y de este modo, con ese guiño metafórico, el retablo plantea un doble componente conmemorativo, no solo como honra al fundador de la Cartuja, Juan II, sino también al único hijo de Isabel, el príncipe Juan, que en las fechas del encargo celebraba sus esponsales. Una interesante ligazón practicada en la narración visual del periodo, donde lo religioso servía de publicitación del ideario político y propagandístico. Y con ello concluyo, no sin antes querer decir lo que me hubiera gustado decir al principio de la conferencia, que esta charla y buena parte de lo que les he intentado transmitir está vinculado a conversaciones, a lo que he aprendido de mi gran amigo, el profesor Juan Carlos Ruiz Souza, una de las personas más inteligentes, más audaces y más vitales que he conocido, que muchos de ustedes conocen y que un galopante cáncer nos lo ha arrebatado. Muchas gracias.